Muy buenas tardes, qué bendición poder estar a través de este medio con cada uno de mis amados hermanos y cada persona a la cual Dios permite que se pueda conectar a este medio. Y ha sido un domingo muy agradable, primer día del mes de junio, sexto mes del año 2025. Realmente, conforme lo dice la Biblia, los tiempos son acortados. Podemos decir humanamente lo que querramos, pero eso está profetizado en la Biblia hace mucho tiempo. Y asimismo está profetizado que se predicará este evangelio en todas las naciones para testimonio. Dios sigue respaldando su palabra, sigue siendo verdad lo que dice el evangelio de San Lucas, el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Mateo. Él tiene todo poder y toda potestad y nos envía a predicar su palabra y promete respaldar su palabra con milagros, con sanidades, con obras maravillosas. Así que bienvenido, bienvenida a su programa. En esta tarde preciosa estamos muy agradecidos por todo lo que el Dios del cielo nos permitió allí en nuestra iglesia cristiana cuadrangular El Shaddai, en la sede del barrio Providencia. Fue una mañana espectacular. Dios nos dio una palabra poderosa, maravillosa, un tiempo de ministración por nuestra querida pastora Hilda Trujillo. Gracias a Dios por darnos su poder, por darnos su talento, por darnos sus dones. Y luego estuvimos en la sede del barrio Popular. Allí estuvo haciendo parte de la administración nuestra querida pastora Liceda Andrea, con la gracia y el poder de Dios para ministrar, para hablar a cada corazón. Dios les bendiga, que usted aproveche al máximo cada palabra, que usted se haga partícipe de todas las bendiciones del Dios del cielo. Gracias a Dios también por la obra en la hermosa ciudad de Tuluá. Estamos agradecidos y confiando, creyendo en el Dios del cielo, que veremos su gloria en plenitud y que esta iglesia está puesta allí en Tuluá para hacer una bendición a toda la gente en esa hermosa ciudad. Bueno, seguimos orando, seguimos pidiéndole a Dios que obre en su misericordia, que nos bendiga de una manera especial y que nos bendiga, que nos ayude con su poder y con su gracia a seguir haciendo su voluntad, a seguir haciendo lo que está en su corazón. Y sabemos que lo que Él quiere es contestar a nuestras oraciones, dar respuesta a nuestras dificultades, a nuestras necesidades. Así que en esta tarde vamos a expresar una gratitud a Dios por obrar. Fue una bendición ver a nuestra querida hermana Cristina Ríos. Y es una bendición para nosotros poder decir, no qué pesar, sino poder decir gloria a Dios por su obra maravillosa. Gloria a Dios porque Él es real. Él recompensa a los que le buscan. Agradecidos por su obra en Cristina Ríos, agradecidos por todo lo que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Tiempo maravilloso de gracia, de misericordia. Pero persisten las dificultades. Recuerde que Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no venció para Él solo, Él venció para usted, que tiene la bendición de creer en Él, que tiene la oportunidad de escuchar su palabra y de creer. Así que le invito a que oremos un tiempo de gratitud y luego oramos para pedir a Él una confirmación de esa obra, que nos permita creer, que nos permita afirmarnos en la fe. Padre bueno y misericordioso,
Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Has estado con nosotros todos los días del mes de mayo y ahora comenzando el mes de junio, tu mano poderosa seguirá extendiéndose y obrando en la dificultad, en la circunstancia. Tu mano poderosa seguirá guiando a cada hombre y a cada mujer conforme a tu misericordia. Señor, gracias por lo que has hecho en Cristina Ríos, pero seguramente que pudiese pasar la tarde solamente nombrando hombres y mujeres de la iglesia cuadrangular El Shaddai, de la ciudad de Armenia, de Tuluá, de Montenegro, de Calarcá. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada personita allí en Puerto Samaria, en la Siria. Gracias por lo que estás haciendo allí en Río Verde, Señor, en cada lugar donde se invoca tu nombre. Tú eres el Dios que se hace presente. Te bendigo, Señor, porque eres bueno. Este es un día de bendición y de victoria. Es un día en el que nos has afirmado tu palabra y nos has asegurado, Señor, que tus palabras son para nosotros y nosotros las tomamos, Señor. Hacemos el propósito de todo corazón de tomar esa palabra y creerla. Te pido, Señor, que confirmes tu palabra haciendo y perfeccionando esa obra que has empezado en cada uno de nosotros y haciendo milagros en aquellos que tal vez no te conocen, que están apáticos, que están tal vez en una decepción, que están tal vez como nos compartía nuestra pastora, como las ondas del mar que van para allá de un lado al otro según el viento. Señor, rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos perdones y que afirmes el corazón. No dejes que nuestra fe dependa de los vientos. Nuestra fe tiene un cimiento estable, que es tu poderosísima palabra, la palabra que es tan cierta, que es tan firme, que tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias, Señor, por darnos seguridad en tu palabra y por esa palabra que asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo. Tu palabra dice que no solamente fuiste cargado con nuestros pecados, sino que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra en esta hora, Señor, extiende tu mano poderosa sobre cada hombre, sobre cada mujer de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier ciudad, de cualquier municipio, de cualquier rango social, sobre cada mujer que tiene un problema, una dificultad. Extiende tu mano para sanar las enfermedades del cuerpo, pero también las enfermedades del alma. Extiende tu mano esta mañana, Señor, para sanar de todo cáncer, toda maldición de cáncer que se expresa en desórdenes, en dolores, en masas, en tumores. La reprendo, la ato y la echo fuera de los cuerpos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Señor, haz que desaparezca toda masa, haz que desaparezca todo tumor, toda obstrucción, todo lo que está taponando
las vías urinarias, todo lo que está taponando el fluir normal del cuerpo sea reprendido y toda masa desaparezca. Dios Todopoderoso, extiende tu mano sobre las personas que están sufriendo de quistes en los ovarios, quistes en los riñones, y donde quiera que se manifieste esa maldición, en el nombre soberano del Señor Jesucristo, ordeno que desaparezcan y que para la gloria tuya toda persona pueda ver los cambios. Aún, Señor, como tu palabra nos lo ha enseñado, aún quienes acuden al médico, los exámenes médicos, las muestras de laboratorio, confirmen el milagro, porque los milagros tuyos son reales. Extiende tu mano, Señor, para sanar de toda ansiedad, de toda depresión, de todo sentimiento de vacío, de confusión, de amargura y de resentimiento. Coloca tu mano sobre las personas que están decepcionadas de ellas mismas y dales vigor y vida. Sopla sobre ellos, Señor, que se cumpla para ellos, que ellos puedan hacerlo. Esas palabras que dijiste en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Que esa unción fresca de tu Espíritu venga sobre cada persona y traiga para los corazones paz, confianza, certeza, sentimiento de valor, de aprecio, seguridad en la vida. Te bendigo, Padre eterno y maravilloso, por lo bueno que tú eres. Y, Señor, te doy gracias porque tú extiendes tu mano para tocar cualquier circunstancia. Tomo, Señor, lo que tu palabra asegura. No hay nada imposible para Dios. Y digo a toda persona que escucha este programa, que ve este programa, que si usted puede creer en la misericordia y en el poder de Dios, conforme a su fe, sea hecho. Reciba la bendición, la respuesta sorprendente y sobreabundante de un Dios que todo lo puede, y que esa respuesta te lleve a tener un corazón agradecido y a buscar su rostro, a buscar su presencia para tener la plenitud de la bendición que es la salvación del alma, la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, hemos estado hablando un poco sobre el Padre de la Fe y ha sido muy agradable ver todo lo que podemos aprender del Padre de la Fe. Aprendimos en esta mañana, para quienes lo pueden buscar en este mismo canal y para quienes estuvieron allí en el barrio Providencia y lo escucharon directamente de la persona inspirada por Dios, nuestra querida pastora, y aprendimos que cuando una persona pasa por momentos difíciles y escucha una palabra de fe, y es sorprendente, esto pasa a veces en personas que ya llevan un buen tiempo en el camino de Dios y de pronto pierden el norte, pierden la seguridad y dicen: es que yo testifiqué, es que yo creí, pero ahora creo, empiezo a decir que tal vez me ilusioné. ¿Se ilusiona usted si usted depende de la fe del ministerio? Claro que usted depende de la unción y de la gracia que Dios nos ha dado para compartir la palabra, pero nuestro trabajo es bendecirle a usted y enseñarle que hay una fuente de vida que es el Señor Jesucristo, y que usted puede acercarse a Él y recibir de Él directamente la bendición, el poder y la gracia. Y nuestra labor es hacer que usted crezca, desarrolle
ese don de fe que Dios ha puesto en su corazón. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que él no quiere que su fe dependa de lo que estuvo en su abuela, de lo que estuvo en su mamá, sino de su propia fe. Entonces el apóstol Pablo dice que él está seguro que en él hay una fe verdadera, una fe de él. Y esa fe de él es la que, dice el apóstol Pablo, permite que él tenga un quebranto, que él tenga una búsqueda y que tenga la facilidad de avivar el fuego del Espíritu que Dios ha puesto en él. En esta tarde vamos a tomar una historia sencilla en la palabra del Dios del cielo, y esa historia la encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, nos trae una historia fascinante, interesante, de dos hombres. Ellos, la Biblia no lo dice, pero yo puedo creer que habían sido testigos de dos de los milagros más sorprendentes, más dicientes que el Señor había hecho. Ellos fueron testigos del milagro de esa mujer que sufrió por un flujo de sangre. Ellos posiblemente fueron testigos de cómo Jesús fue hasta la casa de ese hombre principal llamado Jairo y había resucitado a su hija. Y seguramente que Jesús seguía siendo igual en este sentido, rodeado de multitud de personas. Y en ese contexto permítame leer lo que dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Me llama la atención que ellos seguramente tuvieron que seguir a Jesús. No fue fácil. Eran dos ciegos y tal vez había una multitud todavía esperando, queriendo recibir un milagro. Pero mi amado hermano en la fe, si usted desea recibir de Dios, debe de insistir en acercarse a Él. Recuerde que Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta historia está para darnos el consejo. Ellos siguieron a Jesús, lo siguieron por todo el camino y estaban diciéndole, es decir, estaban suplicándole. ¿Por qué no me permite decir? Tal vez estaban gritando a voz en cuello: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Pero Jesús los escuchó y no paró. Siguió hasta la casa. Muchos dicen que tal vez esta era la casa de Lázaro en Betania. Otros dicen que era otro de esos lugares donde recibían también a Jesús, que él decía que es su casa. Pero permítame decir que también puede ser en este tiempo esa casa donde Dios le ha permitido a usted conocer la verdad, donde Él, que está en todas partes y nos oye en todas partes, ha prometido estar en medio de nosotros, donde ha prometido que todo lo que pidamos creyendo en su nombre, Él lo hará. Entonces, estos hombres llegaron hasta la casa donde estaba Jesús.
y no actuaron con decepción, no actuaron con desgano. Más bien dice la Biblia, llegados a la casa, vinieron a él los ciegos. La actitud de fe se muestra en que es necesario una insistencia, pero no se insiste a un Dios sordo, no se insiste a un Dios, excúseme la expresión, rogado, que nos dio las promesas y quiere vernos como decía Elías, que era el Dios, entre comillas, el ídolo al que estaban adorando 450 sacerdotes, a Baal. Y ellos le clamaban y le gritaban, y Elías venía por todo un mediodía y les decía, ¿no les ha contestado? ¿Será que está durmiendo? Grítenle más porque ustedes dicen que es Dios y seguramente debe de oírles. Y la Biblia dice que estos hombres se entregaron a una gritería, a un clamor, y como su Dios, que no es Dios, que es una idolatría, que es algo que no sirve, no le respondía, comenzaron a sajarse con cuchillos, chorreaban la sangre, pero no hubo respuesta. Pero Elías se levantó y dijo, bueno, ahora todos saben la historia, no es mi punto central, pero él dijo, llenen esa zanja, hizo abrir una zanja y le hizo echar varias veces agua hasta que chorreaba el agua, y sencillamente dijo, Señor, sea conocido que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu voluntad hago estas cosas, que descienda fuego del cielo. Y el Dios del cielo respondió. El Dios del cielo quiere responder más generosa y abundantemente a su necesidad, a su dificultad, a su problema, pero no se desaliente a la primera. Mantenga su fe por encima de las circunstancias. Tenga estabilidad. Recuerde lo que dice Lucas 11, versículo 9. Al que pide, se le da. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Insista, porque no es un Dios rogado, no es un Dios sordo, es un Dios que tiene misericordia y que responde especialmente a quienes podemos creer en Él. Mire lo que dice. Dice, y llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos habían podido estar rogando y suplicando con una verdadera necesidad, pero podían encontrarse con que en realidad no podían creer. Esperamos con la ayuda de Dios que el Espíritu Santo esté obrando en su corazón y que las páginas de esta preciosa palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre en su corazón y usted pueda creer que Él puede hacer una obra en su casa, una obra en su situación, cualquiera que ella sea, una obra en su cuerpo, cualquiera sea la dificultad y la necesidad. Y que su respuesta sea para Él como fue la de estos dos ciegos. Ellos le dijeron, sí, Señor. ¿Creen que yo puedo hacer esto? Sí, Señor. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe
os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Que el Dios del cielo te bendiga en esta tarde. El despertar esta clase de fe en el corazón necesita de la presencia del Salvador en el corazón. Y Él quiere entrar a nuestro corazón. Él dice: si oyeres hoy mi voz y abres tu corazón, yo entraré a Él. Te invito a que recibas a Cristo, al Señor Jesucristo en tu corazón, como Señor y Salvador. Y aun si has caminado con Él y te has apartado, si te sientes un poco apático, apática en esta hora, y puedes decir: pastor, yo le he creído, pero también a veces la verdad me he visto como esas ondas del mar, a veces he dudado, a veces me ha faltado convicción, a veces he buscado un poco. En esta hora te invito a que lo recibas a Él en tu corazón, y Él entonces te afirme y te dé el sello de su Espíritu Santo. Ora conmigo. Soberano Dios, en esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, ayúdame a superar las partes emocionales, las circunstancias de la vida, y permíteme creer a la verdad de tu palabra. Tú eres el Salvador. Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame de todos mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Soberano Dios, yo pido que extiendas tu mano y que confirmes un milagro conforme a la necesidad de cada persona que está escuchando este programa. Confirma la sanidad, la liberación, la provisión, el cambio en el corazón a esa persona que se siente impotente, incapaz, insegura. Transfórmala, dale un corazón firme, fuerte, convencido, y que la presencia tuya, Espíritu Santo, le asegure, le afirme en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por oírnos y por estar con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted hizo esta oración, sería para nosotros una bendición, una oportunidad de ayudarle a crecer en su vida espiritual. Comuníquese con nosotros. Siempre lo digo porque la realidad nadie le va a contestar, pero allí hay personas que toman nota de su petición. Su mensaje será escuchado, será llevado a un equipo de oración, y alguno de nuestros servidores le dará en el momento oportuno respuesta. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Dios le bendiga. Vamos a tratar a ver si hay preguntas en esta tarde y daremos respuesta con la Biblia abierta. Bendiciones. Buenas tardes, noches para todos. La primera pregunta dice: ¿por qué a veces no nos sentimos importantes en nuestra iglesia local? ¿Cómo debemos pedir para ser más colaboradores en la iglesia? ¿Por qué a veces no nos sentimos importantes? Pero ahí mismo se está contestando un poquito. ¿Por qué no nos sentimos importantes en nuestra iglesia local? ¿Cómo debemos pedir para ser más colaboradores en la iglesia? Pues ahí mismo está contestando.
una persona se involucra en la iglesia? Bueno, vamos a tratar colaboradores. ¿Y por qué no se sienten importantes? ¿Por qué no nos sentimos importantes? Bueno, vamos a mirar en la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 12, y precisamente en el libro de Romanos, o en este capítulo especial, espero que quienes no conocen mucho de la palabra me tengan paciencia, pero según las palabras, esta es una persona que conoce algo de la palabra. Entonces nosotros sabemos que los seres humanos no somos enviados a esta tierra a defendernos y a vivir como se pueda, a sobrevivir. No es tan cierta esa filosofía de que las ciudades en este tiempo son las selvas de asfalto y que hay una guerra del hombre contra el hombre, y como si Dios hubiese abandonado al ser humano y hace de nosotros esa frase humana: defiéndase como pueda. No es así. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado 3 clases de dones. Los primeros, llamados dones naturales, también los llamamos dones del Padre, y creemos que toda persona en el mundo, aunque no sea un cristiano, tiene uno, por decirlo, pero son varios dones naturales. Usted nació con esa capacidad. Recuerde que en el relato bíblico de la creación del ser humano, la Biblia dice, y no es ningún ángel, porque Hebreos dice que no fuimos hechos a la imagen de ningún ángel. En nuestra visión de la divinidad, creemos que fue un diálogo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios nos dio, antes de nacer, cada uno tenemos dones naturales. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, aparte de los dones naturales, por el anhelo de servir a Dios, por el anhelo de agradarle a Dios, por la búsqueda espiritual, vienen los dones del Espíritu Santo. Eso los encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Algunos seres humanos tienen la bendición de ser llamados y equipados por el Dios del cielo como un regalo a la iglesia. Los llamamos los dones del Hijo o el ministerio. No es una jerarquía. El principio del ministerio lo hizo Jesús. Tomó a sus discípulos, en alguna ocasión, varias veces lo hizo, pero me acuerdo en este momento, tomó un lebrillo, un platón de agua, tomó agua y jabón y una toalla y comenzó a enjuagar sus pies y les dijo: ustedes me llaman el Señor y lo soy, pero estoy entre ustedes no como el que ordena, no como el que manda, sino como el que sirve. Entonces los dones ministeriales son regalos de Dios, hombres y mujeres con un ministerio, pero no son los jerarcas, no son los caciques de la iglesia, son los servidores con dones, con respaldo, con unción, con gracia, para edificar la iglesia y alcanzar al mundo para Cristo a través de la iglesia. Bueno, en ese ejercicio de los dones naturales o dones del Padre y aún los dones espirituales está este principio. Así que, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, note, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pudiésemos seguir leyendo, pero el principio está, en primer lugar, en presentarnos a Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, dice que es nuestro culto racional. O sea que no es una imposición. Yo no me siento importante cuando siento que me manipulan, que me imponen, o quiero imponer y quiero hacer aquí y o hacer allá, y quiero es como a mí me parece. Pero la Biblia dice que yo debo de cambiar mi forma de pensar, no conformarme a este siglo. El Dios del cielo quiere que usted ponga sus dones naturales y que usted crezca al punto de recibir dones del Espíritu Santo, pero todo para bendecir a otros. Es increíble. Usted es bendecido, pero no es la idea de bendecirse usted. Es la idea de ser usado por Dios para bendecir a otros. Entonces dice, cada uno piense de sí mismo con cordura, no piense que es más que los demás. No, ni que es menos. No esté dependiendo de que usted hace algo y tiene que felicitarle y tienen que, porque eso ha dañado la iglesia por siempre. Personas muy útiles que son una bendición, pero de pronto se les mete la idea que no las aprecian y quieren hacer ver que hacen falta. Usted no necesita hacer ver que hace falta, usted hace falta en la iglesia, porque la Biblia dice que somos como el cuerpo, tenemos diferentes dones. Así como el cuerpo, cada miembro tiene una diferente función, pero ninguno de nosotros oía decir a alguien en una enseñanza en nuestra iglesia, aún así sea usted el dedo más pequeño del pie, usted hace falta en ese pie, no solo por la estética, sino porque recuerde los reyes de la antigüedad, cuando querían que la gente no pudiera caminar, le quitaban el dedo pulgar de los pies, y el simple dedo pulgar hacía que el pie no tuviera firmeza. Entonces todos somos útiles, pero tenemos que cambiar, dicen en este tiempo, el chip. Yo soy importante para Dios. Y tome el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió una revelación directa de Dios, pero él quiso, no como pasa en este tiempo, formar rancho aparte y comenzar su propia iglesia, sino que él se unió a la iglesia en Jerusalén y se apartó porque Dios lo guió, y estaba allí en Tarso,
Y como a los 14 años fue un hombre llamado Bernabé y le dijo: Saulo, lo necesitamos en Antioquía. Y estaba allí en Antioquía, y aunque estaba siendo muy útil con sus dones naturales, con sus dones espirituales, mire lo que dice la Escritura que pasó con él. Hechos capítulo 13. Un hombre con un llamamiento directo de Dios, que buscó a los apóstoles y les dijo, no a cualquiera, porque el problema de hoy es que al apóstol, al pastor, al maestro de Biblia que Dios puso para ayudarle, usted a veces no le consulta, pero está listo para oír a otro profeta, a otro pastor, a otro apóstol, como hay tantos hoy. Él se fue a ellos y les dijo: esto me reveló Dios. Usted encuentra eso en el libro de Gálatas. Quiero que lo escuchen. Y si hay algo que ustedes me corrijan, por favor, no quiero hacer las cosas en vano. Ellos lo escucharon, le dieron la señal en muestra de compañerismo y le dijeron: lo que estás haciendo, lo que sientes es de parte de Dios. Pero antes de llegar ese tiempo, Saulo de Tarso estaba allí en la iglesia de Antioquía. Mire cómo estaba. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y es extraño, pero no dice y el apóstol Pablo. Llegó el momento de ser el apóstol Pablo. Ahora estaba en formación. Entonces había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, el que fue a buscar a Pablo; Simón, el que se llamaba Níger; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo. ¿Cuál era el rango ministerial? No la categoría, el rango de servicio ministerial, no el escalafón, no el gran apóstol Pablo. ¿Cuál era el rango del apóstol Pablo en ese momento? Un maestro de la palabra, posiblemente, sencillamente un maestro de la palabra, que se esforzaba en demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo y que Dios lo respaldaba con milagros y con señales. No era el apóstol. Pero miren lo que dice. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quiénes estaban ministrando al Señor? No estaban ejerciendo el dominio sobre la iglesia. Estaban ministrando al Señor. No sé quién sería el que estaba siendo usado en ese momento por Dios, pero seguramente no era ni Saulo ni Bernabé. Pero en ese momento que ellos estaban ministrando al Señor y estaba ayunando, que tenía una búsqueda, que tenía un énfasis espiritual, fue Dios. Mire lo que dice: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Entonces hay una unidad entre el ministerio y el Espíritu Santo. No hay un divorcio. No es el Espíritu Santo por un lado, Dios nos perdone y nos ayude a que siempre sea así, y el ministerio por otro. Es una unidad. El Espíritu Santo, a través del ministerio, llamó a Bernabé y a Saulo, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Y no dice la Biblia, esos enviaron a Saulo, pero él era el más grande. Él era un servidor. Y fue el Espíritu Santo. Yo creo que Dios no se ha equivocado. Si tú le sirves a Él,
Busca en tu corazón cómo engranas en la vida espiritual de la iglesia. ¿Estás allí ministrando al Señor? ¿Estás allí aprendiendo a recibir la palabra? ¿Haces propósitos para ayunar? ¿Dejas que Dios te guíe en lo que Él quiere? ¿O por qué es que te sientes como aparte del ministerio? ¿Por qué sientes que no te aprecia la iglesia cuando todos somos tan importantes? Porque todos somos útiles en la obra y necesitamos unirnos a esa visión, a ese propósito, en este caso, que Dios está dando al ministerio, y para que nuestra iglesia cuadrangular El Shaddai tenga pleno éxito. No sé en qué sede estás, no sé si estás hablando de la iglesia cuadrangular, pero donde estés, todos somos útiles. El clamor del ministerio es el que nos enseñó el Señor Jesucristo. Vio las multitudes, su corazón se llenó de compasión, los sanó, los liberó, los enseñó, pero antes dijo a sus discípulos: tengo compasión de las gentes porque los veo como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es tan importante todo lo que hacemos, que bueno que cada uno, en vez de sentirse rechazado, se sienta necesario en el buen sentido. Que usted diga: no puedo faltar, tengo que ir con la mejor actitud, tengo que ir con la mejor disposición, porque Dios se va a mover hoy en mi congregación y me va a bendecir y va a bendecir a muchos. Espero que Dios te bendiga. Cambia tu forma de pensar y pon tus dones naturales al servicio de Dios, y Él te bendecirá con dones espirituales y con dones del ministerio. Espero haber contestado la pregunta. Esa pregunta que sigue es muy interesante. Dice, y yo quiero ayudar a contestarla, dice: las personas que suben a un púlpito y dan una enseñanza, ¿de qué forma sabemos que la enseñanza está bien fundamentada en la palabra? Entonces yo pienso que ahí funciona mucho Corintios 13:8, segunda de Corintios, que dice: no podemos con la verdad, sino por la verdad, ¿cierto? ¿Me repite la pregunta, perdón? Dice, las personas que suben a un púlpito y dan una enseñanza, ¿de qué forma sabemos que esa enseñanza está bien fundamentada en la palabra? Entonces yo recordaba el texto de: no podemos por la verdad, sino con la verdad. Pues si tú estás en el servicio, estás escuchando la prédica y tienes la palabra de Dios, por medio de la palabra yo sé que está bien enfocado y que no, ¿cierto? Bueno, sí. Eso está en 2 de Corintios 13:8, dice: no podemos con la verdad, sino por la verdad misma. Y la verdad, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Sí, pero se está refiriendo a un punto de controversia. Entonces lo primero que yo tengo que definir es que no debo de tener recelo en el corazón. El primer recelo que yo puedo tener y que siempre debo de conservar tiene que ser el que está escrito en, es permitido, es bíblico, el que está escrito en Hechos, en el capítulo 16 o 17. ¿Cómo dice? Los cristianos de Berea. Ya. Pablo, el apóstol, ya no era el maestro, ya no era el hombre llamado por Dios, ahora era el hombre que estaba siendo usado por Dios. Hechos 17. Hechos capítulo 17. Verso 10 y 11. Entonces el apóstol Pablo
ha venido sirviendo a Dios, pero él tiene un grupo de personas y todo hombre, ahora me busca otro texto, todo hombre de Dios tiene estas personas que andaban detrás de él buscando qué poder argumentar, qué poder decir en contra de él. Y estos andaban detrás de él, y Dios había hecho una obra extraordinaria en Tesalónica. Muchos de ellos habían recibido la palabra de Dios con plena convicción, habían cambiado sus vidas, querían servir a Dios. Pero estos enemigos de el apóstol Pablo llegaron y mire lo que hicieron. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, pero eran ¿qué? Judíos. Permítame, no es el texto pleno, pero permítame decir, los religiosos de siempre, los que están entre el trigo, que se parecen un poco, pero que son más bien cizaña, no dan fruto, pero están allí, dijo alguien, para fregar siempre. Entonces los judíos, ¿qué dice su Biblia? Que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jackson, procuraba sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Bueno, usted acaba de leer. Y ellos dijeron, estos son alborotadores. La Biblia no contiene todo lo que ellos dijeron. En otros textos decían, Pablo es un hereje, Pablo es un mentiroso, es un falso. Entonces él llegó a Berea. Miremos. Inmediatamente los hermanos, versículo 10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Note, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuche y note bien. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted quiere saber si alguien que se subió al púlpito me da a entender que usted está mirando quién se sube en cuántos púlpitos. Nosotros tenemos un solo lugar en la iglesia cuadrangular El Shaddai, donde Dios nos habla, y yo, que soy uno de los pastores más veteranos, agradezco a Dios cuando se ha colocado allí alguno de los servidores, y en una palabra sencilla, el Espíritu Santo de Dios toca mi corazón. Un hereje, una persona que enseña algo, se nota. Una persona que trae el vacío, se nota. Pero cuando una persona es de Dios, también se nota. No por los que no les gusta, sino por los que son impactados y tocados. Así que entonces, muchos perseguían a Pablo, pero allí en Tesalónica, algunos lo escucharon y no quedaron derretidos, quedaron impactados y tuvieron un recurso. Se fueron a su casa y escudriñaron las Escrituras. En primera o segunda de Timoteo dice que la persona que sirve a Dios, el que trabaja en predicar y enseñar, es digno de doble honor. Entonces yo no puedo estar en una iglesia a menos que tenga razones para decir, dudo de la predicación del pastor o de la pastora o del servidor, porque yo he sido testigo de sus errores y de sus fracasos.
Pero si usted sencillamente escucha al uno, escucha al otro, entonces muchos serán usados por Satanás como fueron usados estos judíos que no creían para echar en contra. Escudriñe la escritura, pero mire lo que dice. Primera de Timoteo 5 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, hay veces que una persona que sirve a Dios es objeto de desprecio, porque entre el buen trigo siempre estará la cizaña, y hará énfasis y menospreciará en un rumor. Aquí la Biblia dice, me permite parafrasear: es posible que un hombre de Dios, una mujer de Dios falle, pero no hay que hacer caso a rumores, hay que tener testigos. Pero si es una persona que nos habla de parte de Dios, es una persona digna de doble honor. Primero, el honor de creer que Dios le está usando para bendecirme. Y la mayor bendición que Dios tiene para mí, a través de esa querida persona, es su poderosísima palabra, que es viva y eficaz, que tiene el poder para penetrar lo profundo del corazón, traer cambios en la forma de pensar, revolucionar, por decirlo así, la fe, y darme un corazón dispuesto a recibir de Dios. Por eso son dignos de doble honor. El otro honor lo tiene Dios, porque Dios dice que el que toca a uno de sus siervos es como si se tocara la misma niña de sus ojos. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Dios lo respalda, pero nosotros tenemos que apreciarlos. Siéntase bendecido. Y si usted duda todavía de los que, pues no sé, no tengo juicio para decirlo, de los que están en su iglesia, depure su corazón, porque sería muy incómodo yo estar escuchando a alguien que creo que me está mintiendo. Primer recurso que tengo, voy a la palabra. Y entonces usábamos antes una frase muy coloquial: y si usted ve que la palabra está de acuerdo y le cabe el guante, el que se le cabe el guante, que se lo chante. Si la palabra le está diciendo arrepiéntase y usted encuentra que usted está en rebeldía, en pecado, pues mi hermano, mi hermana, pues arrepiéntase, que fieles son las heridas del que ama. Hay que tenerle miedo a la lengua lisonjera, a la lengua que habla aplaudiendo, pero es traicionera, es falsa. No quiero decir con esto que tenemos que ofender, pero si alguien está hablando algo y yo lo veo en la palabra y se aplica a mi vida, no es para yo cuestionar, porque son dignos de doble honor. Primero, merecen el respeto, merecen el ser oídos, porque están hablando de parte de Dios, y Dios que es el que da el primer honor, lo respalda y no está de acuerdo con el desprecio a sus servidores. Así que yo le animo, no sé en qué sentido, puede que tenga razón, pero hay que depurar el corazón. Sería muy maluco estar uno en un lugar donde uno está desconfiando de todo lo que oye. Está bien eso al principio, pero la sinceridad hará que pase lo que pasó en Berea. El anhelo de saber
Vamos a la palabra y escudriñamos, y entonces hacemos lo que Dios dice en su palabra. Bueno, hemos llegado al final, no nos alcanzó mucho el tiempo, pero ha sido una tarde espectacular. Las preguntas son muy importantes, me ha fascinado la pregunta, espero haber podido ser útil. Que Dios le bendiga, que usted se convierta en alguien que ayuna, que ora, que escudriña la Escritura, que pone sus dones naturales al servicio de Dios, y vendrán los dones espirituales y vendrá la exaltación de parte de Dios. Recuerde que el día de mañana, aunque es festivo, tendremos nuestro programa Biblia Abierta, la hora de poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, porque en otras ciudades cambia el dial, pero en Armenia usted lo busca o digita en Play Store Suldemaida Radio, allí sale el icono, lo baja, y donde quiera que esté usted podrá tener en su celular la emisora. No hay programa en diferido, pasa a las 5 de la mañana. Pero si usted se comunica a nuestro WhatsApp, estamos de nuevo orando y mirando. Algunas personas requieren el programa, otros no sabemos si no lo oyen, les estorba, es un doble trabajo para nosotros. Entonces estamos pidiendo de nuevo que se comunique quien lo necesita, y entonces a ese, cuando no sea posible, le enviaremos copia del programa para que pueda disponer y enviarlo a familiares y amigos. Bueno, oremos a Dios. Un abrazo, una bendición para todos. Padre bueno, muchas gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por cada pregunta. Gracias por cada reflexión. Señor, qué importantes son cada uno de mis hermanos. Señor, te ruego que me perdones, que perdones al ministerio si de parte nuestra alguno se ha sentido despreciado, menospreciado, poco valorado. Todos para nosotros son importantes, porque todos tienen un precio que ninguno de nosotros pudiese pagar. Fue el precio de tu sangre preciosa. Los bendecimos. Queremos que toda palabra que digamos sea edificativa, sea de gozo, de alegría, que sean bendecidos y que crezcan con el crecimiento que da Dios. Que los bendigas de manera especial en esta noche, y guardes y bendiga a su familia y todo lo de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una excelente noche para todos. Dios les bendiga.